Atención, México ha lanzado una advertencia brutal al narcotraficante más temido del mundo, Nemesio El Mencho Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. En un operativo que parece sacado de una película de terror, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Carlos Manso, el implacable alcalde de Uruapan, dejaron un mensaje escalofriante en la puerta del Rancho del Capo. Los restos de 12 de sus operadores de élite, reducidos a pedazos y apilados como desechos. Esto no es solo una captura, es un desafío directo al corazón del CJTNG que ha desatado furia, paranoia y una guerra sin reglas. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a estremecer. La pregunta no es si el Mencho responderá, sino cuánta sangre correrá por su venganza. Retrocedamos al 17 de agosto de 2025, en las montañas de Michoacán, donde la noche esconde secretos oscuros. Bajo un cielo sin estrellas, el rugido de vehículos blindados y el zumbido de drones rompen el silencio. Omar García Harfuch, el hombre que ha sobrevivido a 17 atentados y lleva las cicatrices de 400 balazos, se une a Carlos Manso, el alcalde de hierro de Uruapan, conocido por enfrentar al narco sin temor. Juntos diseñaron una operación no solo para capturar criminales, sino para golpear el orgullo de El Mencho, el capo más buscado por México y la DEA, con una recompensa de $10 millones sobre su cabeza. El CJNG no es un cártel común, es una máquina de violencia que controla más de 10 estados mexicanos y opera en Europa, Asia y Estados Unidos. Su líder, El Mencho, debilitado por una enfermedad renal, reina desde su fortaleza en el Rancho El Vado, un bastión protegido por sicarios, túneles y trampas explosivas. Durante años ha sido intocable, moviéndose entre comunidades compradas por su dinero y burlando a las autoridades con sobornos y traiciones. Pero esta vez, Harfuch y Manso lograron lo imposible. No solo encontraron su refugio, sino que lo humillaron en su propia puerta. La operación comenzó meses atrás, con inteligencia militar rastreando a 12 operadores clave del CJNG. Estos no eran sicarios cualquiera, eran los hombres de confianza del capo, responsables de extorsiones, secuestros y una ola de terror en Michoacán. Drones térmicos sobrevolaron los cerros, interceptaron comunicaciones encriptadas y siguieron camionetas sin placas. Una fuente anónima, posiblemente un traidor dentro del círculo íntimo de El Mencho, proporcionó la ubicación exacta del rancho. La medianoche del 17 de agosto, en una carretera polvorienta cerca de Teuchitlán, 4 convoyes blindados rodearon una casa de seguridad en Apatzingán. En menos de 3 minutos, los 12 operadores fueron capturados sin un solo disparo. Una coreografía de precisión que reflejaba la maestría de Harfuch. Pero aquí la historia toma un giro macabro. Los capturados no fueron llevados a una celda ni presentados ante un juez. En un lugar secreto, lejos de cámaras y titulares, sus cuerpos fueron sometidos a un destino brutal, desmembrados, reducidos a fragmentos irreconocibles y metidos en bolsas negras. Estas bolsas, junto con una pancarta escrita en letras rojas, fueron arrojadas a la entrada del Rancho El Vado. El mensaje era directo. Menchito, aquí tienes a tus hombres, no como los esperabas. Sigue descuidando a tus operadores y habrá más sorpresas. Atentamente, los nuevos cazadores. Llamar al capo Menchito fue una burla intencional, un insulto que golpea su ego y usa su propio lenguaje de terror. El operativo revela la magnitud del CJTNG y la audacia de sus enemigos. Los 12 operadores manejaban rutas de droga hacia Estados Unidos y Europa, extorsionaban a comerciantes en Uruapan y secuestraban empresarios para financiar al cártel. Su captura debilitó una estructura clave, pero el mensaje en el rancho es el verdadero golpe. Harfuch y Manso no solo atacaron al CJNG, lo desafiaron en su terreno, usando sus tácticas de miedo para sembrar paranoia. El Rancho El Vado, con sus túneles y sicarios exmilitares de Colombia y Guatemala, era un símbolo de invulnerabilidad. Ahora esas bolsas negras son una grieta en su armadura.
El impacto del mensaje macabro en el rancho El Vado sacudió los cimientos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aquella noche del 17 de agosto de 2025, los sicarios que custodiaban la fortaleza de El Mencho encontraron algo que los dejó sin aliento. Bolsas negras apiladas en la entrada, llenas de los restos desmembrados de 12 operadores clave del cártel, junto a una pancarta escrita con letras escarlatas que rezaba: Menchito, aquí tienes a tus hombres, no como los esperabas. Descuidarte otra vez y habrá más sorpresas. Atentamente, los nuevos cazadores. Este acto, orquestado por Omar García Harfuch y Carlos Manso, no fue solo una captura. Fue una puñalada al orgullo del capo más temido de México, diseñada para sembrar terror y desconfianza en su imperio criminal. El CJTNG es más que un cártel. Es una maquinaria de violencia y poder que ha sembrado el caos en Michoacán y más allá. Los 12 operadores capturados no eran simples peones. Eran estrategas que manejaban rutas de metanfetamina hacia Asia, extorsionaban a comunidades enteras y ejecutaban secuestros que financiaban al cártel. Su eliminación es un golpe devastador, pero el verdadero impacto radica en el mensaje psicológico. Llamar a El Mencho Menchito fue un insulto deliberado, una burla que usa el apodo íntimo del capo para humillarlo. Dejar los restos en su rancho, un bastión protegido por túneles, trampas explosivas y mercenarios extranjeros, fue una declaración de guerra. Nadie está fuera del alcance del Estado. En las 48 horas siguientes, la respuesta fue inmediata. Las fuerzas federales, lideradas por Harfuch, ejecutaron 7 operativos en Jalisco, Michoacán y Colima, asegurando 3 casas de seguridad y un arsenal que incluía fusiles de alto calibre, granadas y un dron adaptado para lanzar explosivos. También congelaron 14 cuentas bancarias, cortando millones de dólares que alimentaban las operaciones del CJNG. Pero lo más sorprendente fue el silencio del cártel. Por primera vez en su historia, suspendió el tráfico de drogas y las extorsiones en la región durante 7 días. Este cese, según analistas, refleja el pánico que el mensaje desató en las filas del cártel. Un boomerang que convirtió su arma favorita, el miedo, en su peor enemigo. El rancho, El Vado, escondido en las montañas michoacanas, es más que un refugio. Es el símbolo del poder de El Mencho. Rodeado de sicarios entrenados, cámaras ocultas y perros de ataque, se consideraba impenetrable. Encontrarlo requirió meses de inteligencia. Drones térmicos captaron movimientos de camionetas sin placas, escuchas interceptaron charlas en clave, y un traidor, posiblemente un lugarteniente harto de la paranoia del capo, reveló su ubicación exacta. Este operativo no solo vulneró la fortaleza, sino que fracturó la confianza dentro del CJNG. Una llamada interceptada el 20 de agosto revela la furia del Mencho. Nadie es de fiar. Esto no se queda así. Su orden de una limpia interna ha desatado ejecuciones dentro del cártel, debilitándolo desde adentro. El impacto social en Uruapan es profundo. La ciudad, asfixiada por las cuotas del CJNG, respira un alivio momentáneo. Un comerciante local, que paga semanalmente para proteger su negocio, susurra: por fin alguien les dio en la cara. Pero el temor persiste. En Apatzingán, una madre que perdió a su hijo en un secuestro dice: esto no trae paz, solo un respiro. Las mantas narco no tardaron en aparecer. Una en una carretera cercana advierte: los cazadores no durarán. Los rumores hablan de una recompensa de $50 millones por las cabezas de Harfuch y Manso. Una suma que refleja la desesperación del cártel ante un enemigo que juega con sus propias reglas. La falta de un pronunciamiento oficial del gobierno federal alimenta las especulaciones. La presidenta no ha comentado y la evasiva en una conferencia reciente sugiere que Harfuch y Manso podrían estar actuando con autonomía. Esta operación, con su brutalidad calculada, plantea una pregunta. ¿Es la nueva estrategia del Estado o una jugada personal de 2 hombres dispuestos a todo? En los pasillos políticos, gobernadores y senadores temen una ola de violencia como la de 2015, cuando el CJNG derribó un helicóptero militar. Hoy, con el Mencho acorralado, nadie sabe cómo responderá.
Para comprender la magnitud de este desafío sin precedentes al Cártel Jalisco Nueva Generación, necesitamos escuchar a los hombres que se atrevieron a enfrentarlo en su propio terreno. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es más que un funcionario. Es un sobreviviente que lleva en su cuerpo las cicatrices de un atentado del CJNG en 2020, donde 400 balas intentaron silenciarlo, cobrando la vida de 2 escoltas y una civil. Con más de 30 años combatiendo el crimen, liderando 500 operativos y con acceso a inteligencia clasificada de México, Estados Unidos y Colombia, Harfuch es la mente detrás de esta operación audaz. A su lado está Carlos Manso, el alcalde de Hierro de Uruapan, un líder que ha enfrentado al narco desde las trincheras locales, denunciando a funcionarios corruptos y caminando por calles donde las amenazas son diarias. Su alianza ha cambiado el tablero de la guerra contra el narco, pero a un costo que resuena en todo México. En una entrevista exclusiva para este video, Harfuch compartió una visión que hiela la sangre. El CJNG no es solo un cártel, es una organización terrorista que usa el miedo como moneda. Este mensaje en el rancho El Vado no fue un acto de justicia tradicional, sino una advertencia. El Estado puede ser tan implacable como ellos. Harfuch reveló que el operativo del 17 de agosto de 2025 fue el resultado de meses de inteligencia meticulosa. Drones térmicos rastrearon movimientos en las montañas de Michoacán, interceptaciones telefónicas captaron conversaciones en clave y un informante dentro del círculo íntimo de El Mencho proporcionó la ubicación del rancho. Sabíamos que entrar en su fortaleza era imposible sin un impacto psicológico, explicó. Llamarlo Menchito y usar sus propias tácticas de terror fue deliberado. Queríamos que sintiera lo que sus víctimas sienten cada día. Carlos Manso, desde Uruapan, complementó esta visión con una pasión que resuena en las calles de su ciudad. No estoy aquí para negociar con criminales, afirmó. Mi compromiso es con los comerciantes que pagan cuotas, con las familias que no duermen por miedo, con los jóvenes que merecen un futuro sin violencia. Manso, conocido por liderar operativos junto a las fuerzas federales, ha enfrentado amenazas directas del CJNG. En un mitin reciente, mientras ciudadanos lo aplaudían, algunos gritaron, «¡Te van a matar, alcalde!». Su respuesta fue contundente, «Prefiero morir luchando que vivir arrodillado ante el narco». Esta determinación lo ha convertido en un símbolo de resistencia, pero también en un blanco. Harfuch y Manso saben que su acción cruza líneas éticas y legales. Como dijo el analista Alejandro Hope, «Esto es dinamita. El Estado no puede convertirse en el monstruo que persigue». Harfuch reconoció el riesgo. «No celebramos la violencia, pero en Michoacán, donde el CJNG ha matado a miles, las medidas convencionales no bastan». Este mensaje fue un golpe al corazón de su arrogancia. Manso añadió, «Cada comerciante extorsionado, cada familia destrozada, justifica que usemos su lenguaje para frenarlos». Ambos líderes están conscientes de que esta jugada podría desatar una represalia brutal, pero insisten en que el miedo debe cambiar de bando. El impacto internacional es innegable. El CJNG opera en más de 20 países, moviendo metanfetaminas, fentanilo y cocaína a mercados en Asia, Europa y Estados Unidos. El mensaje en el rancho ha alertado a agencias como la DEA, que presiona por acceder a los datos de inteligencia mexicanos. Harfuch confirmó que México ya colabora con Colombia y Guatemala para rastrear a los mercenarios extranjeros que protegen al cártel. Vamos a ver detenciones en cadena y congelamiento de activos en puertos de Asia y Sudamérica, predijo. Sin embargo, advirtió sobre tensiones bilaterales. Estados Unidos quiere controlar la narrativa, pero esta es nuestra guerra, y la peleamos en nuestros términos. Esta fricción podría redefinir la cooperación antinarcóticos entre ambos países. El costo humano del CJNG es devastador. En Uruapan, los comerciantes cierran temprano, los taxistas evitan rutas peligrosas y las familias viven con el temor de ser secuestradas. El operativo ha dado un respiro, pero también ha encendido alarmas. Una manta en una carretera cercana advierte, «Los cazadores no durarán». Rumores hablan de una recompensa de $50 millones por las cabezas de Harfuch y Manso.
una suma que refleja la desesperación del Mencho, cuya salud deteriorada lo hace más impredecible. Interceptaciones recientes muestran que el capo ordenó una limpia interna, ejecutando a posibles traidores dentro del cártel. Una llamada del 21 de agosto captura su paranoia. Nadie es leal, esto es una guerra y la sangre correrá. En las comunidades de Michoacán, la reacción es un torbellino de emociones. Una vendedora de frutas en Apatzingán dice: por primera vez siento que alguien nos protege. Pero el miedo persiste. Un taxista murmura: si el cártel responde, pagaremos nosotros. En redes sociales, los hashtags número Harfuch vs Mencho y número Justicia Uruapan se viralizan, con videos de la pancarta en el rancho generando millones de vistas. Un usuario escribe: esto es brutal, pero necesario. Otro advierte: esto desatará un infierno. La falta de un pronunciamiento oficial del gobierno federal alimenta especulaciones. ¿Es esta la nueva estrategia contra el narco o una acción autónoma de Harfuch y Manso? La presidenta ha evadido preguntas, dejando un silencio que resuena como complicidad tácita. Harfuch y Manso ya planean los siguientes pasos: cateos en Jalisco, auditorías a funcionarios corruptos y un cerco internacional para cortar las rutas del CGID-ANG. Pero saben que el tiempo juega en su contra. En algún lugar, el cártel reorganiza sus células y nuevos narcomensajes amenazan con represalias. En un clip filtrado, un sicario dice: el jefe quiere sangre, los cazadores pagarán. La guerra personal entre el Mencho y los nuevos cazadores ha alcanzado un punto crítico, y las calles de Michoacán esperan el próximo movimiento. La operación contra el cártel Jalisco Nueva Generación marcó un punto de inflexión en Michoacán, pero sus ecos resuenan más allá de las montañas. La audacia de Omar García Harfuch y Carlos Manso al dejar los restos de 12 operadores en el rancho El Vado no solo humilló a El Mencho, sino que expuso las entrañas de un cártel que opera como un imperio global. Este acto, aunque extremo, buscaba fracturar la percepción de invencibilidad del CEM-NG, mostrando a las comunidades que el Estado puede golpear donde más duele. Sin embargo, la estrategia lleva un riesgo. Al usar el terror como arma, Harfuch y Manso han encendido una mecha que podría desatar una reacción brutal. En las calles de Uruapan, la esperanza y el miedo coexisten. Los comerciantes que viven bajo la amenaza de cuotas semanales susurran que este golpe podría liberarles, aunque sea temporalmente. Una vendedora de flores con manos temblorosas dice: por un día no pagué cuota, eso es algo. Pero en los barrios, las familias temen que el cártel descargue su furia contra inocentes. En Apatzingán, un joven que perdió a su hermano en un tiroteo murmura: si el gobierno pega, el narco pega más fuerte. Esta dualidad define el sentir de una región atrapada entre la resistencia y la supervivencia. La inteligencia militar revela que el CGID-ANG está reorganizándose a contrarreloj. Nuevos operadores han sido enviados a Jalisco y Colima, mientras mercenarios extranjeros refuerzan las rutas de droga hacia Europa. Un informe interceptado menciona un plan de contingencia para recuperar el control, incluyendo ataques a figuras públicas. Harfuch, consciente de esto, ha desplegado drones y agentes encubiertos en puertos clave, buscando talleres donde el cártel fabrica armamento avanzado. Manso, desde Uruapan, organiza patrullas comunitarias, animando a los ciudadanos a denunciar movimientos sospechosos, aunque pocos se atreven por miedo a represalias. El mensaje en el rancho también ha sacudido el tablero político. En la Ciudad de México, legisladores murmuran sobre las implicaciones de una acción tan radical. Algunos ven en Harfuch un líder necesario. Otros temen que su estrategia alimente una guerra sin fin. En redes, un video de un mitin en Uruapan muestra a Manso prometiendo: no descansaré hasta que mis hijos caminen sin miedo. La multitud lo ovaciona, pero las sombras de los narcomensajes persisten. Una nueva pancarta en una carretera de Michoacán advierte: los cazadores serán cazados. El mensaje, firmado por La Nueva Sangre, sugiere que el CGID ya prepara una respuesta liderada por un nuevo lugarteniente. Ahora te toca a ti. ¿Crees que este mensaje debilitará al cártel o desatará una ola de violencia que consumirá a Michoacán? ¿Son Harfuch y Manso héroes que luchan por la justicia
¿O han cruzado una línea peligrosa que nos llevará al caos? Deja tu comentario, comparte este video y suscríbete para seguir esta batalla que nos involucra a todos. Porque en un México donde el narco usa el terror como arma, la verdad es nuestra única defensa. El Rancho El Vado ya no es intocable, pero la guerra apenas comienza.